Hola a todos, bienvenidos a este estudio online de la instrucción general del misal romano. Am, Estoy bien feliz para ofrecer esto, especialmente a todos ustedes que van a verlo en nuestro canal de YouTube. Soy Padre Bashir, el pastor del Panhandle de Oklahoma aquí. Y también, si ustedes no tienen el libro, está bien. Hay una versión online que es gratis del sitio Vaticano. Solamente si tiene que poner en el search engine instrucción general de misal romano, de buscarlo y bueno, en el primer resultado algo así, segundo algo así, vas a encontrar esta instrucción general de misal romano, pero de vaticano.ba. Que es gratis y me gusta la forma y estoy usando esto de mi parte. Si ustedes quieren, prefieren, también se puede comprar un libro como de Amazon o algo así. Se encuentra en muchos lugares. Pero vamos adelante con este estudio um, para que no perder mucho tiempo. Es que tenemos mucho de cubrir. Um, entonces les invito en este estudio. Ok, tenemos aquí la pregunta de autoridad. Y cuando estamos examinando cualquier documento de la iglesia, necesitamos hacer algunas preguntas antes de empezar. Como primero, ¿quién firma esto? Ah, ¿Qué dice? Ah, pues es de decir de quién es o de cuál grupo en nuestra condición. Este um, instrucción general del misal romano, que voy a usar el término germ, porque es en inglés, dice el germ es más fácil, más corto para decirlo, y no irmur. Esto no es fácil de decir, entonces vamos a decir el germ, siguiendo de este punto, en referencia a la instrucción general de misal romano. Aquí tenemos entonces que el Santo Papa Juan Pablo II nos firmó esto. De diferentes tiempos y diferentes documentos a veces vienen de las decastrías que se llaman las oficinas diferentes en la curia en Roma que sirve a la iglesia y tiene sus diferentes áreas de especificación. Um, pero y a veces ellos ponen algunos documentos, pero necesitamos ver qué nivel de autoridad. Y entonces este lleve el nivel más alto de Papa Juan Pablo II, que fue el Papa en el momento. Y entonces la segunda pregunta es, ¿cuándo fue? Necesitamos saberlo muy bien porque tal vez hay otros documentos que vienen después que dan algunos otros perspectivos aquí. Entonces vemos con este Germ que salió en 2002 y fue para la tercera edición del Misal Romano. Ahora ya tenemos en inglés y en español la tercera edición del Misal Romano. Pero en el momento en 2002 no fue así. Solamente estábamos bajo, casi todo el mundo estaba bajo la segunda edición. Pero todavía sirve. Entonces no hay ninguna cosa que es diferente porque todavía están usando este documento, pero continúa con la información, la dirección, la instrucción. Entonces, preguntamos también, ¿hay otros documentos de igual fuerza? Que necesitamos saber si tienen otras cosas que decir o que ellos son más fuertes o pueden ser que este es solamente una opinión y en lugar de una instrucción. Instrucción en la iglesia significa un documento bien fuerte, no más fuerte que todos, pero bien fuerte. Entonces veímos que no exactamente, ¿no? No veímos que hay otros documentos de igual fuerza. Una excepción es Redemptiones Sacramentum, que salió algunos años después, como creo que en 2004 o 2006,
Y también fue instrucción, pero tenía que ver solamente con el Santísimo la Santísima Eucaristía. Y el punto es que, bueno, ah, hay algunas cosas que pueden complementar de los dos instrucciones, pero no es que exactamente estar en conflicto o que uno supera a la otra. Y esto es que estamos buscando, por eso digo no, no exactamente. Tenemos también un otro documento de, de 2014 que es el directorio de la homilía o de los homiléticos. Lo que significa es que había uno de los decastrías que estaba diciendo, uno de estas oficinas que ellos nos dieron instrucción, directorio que dirige qué sabemos y cómo debemos andar. Entonces vimos que es un directorio, es menos de una instrucción, pero solamente tenía que ver con la homilía. Entonces sí puede servirnos, pero no es una instrucción. Entonces no va a superar lo que va a decir este documento de la Instrucción General de Misa Romano, el GERM. Ok, entonces, al ataque, porque tenemos muchas cosas que decir. Vamos a andar bastante rápido por estos. En esta primera parte, que es el preámbulo, ellos usan la palabra en latín, porque preámbulo viene de griego. Entonces, vamos a simplemente referir a que como es preámbulo, traducción del latín. Entonces voy a tomar algunos pedacitos de cada parte aquí. Entonces vamos a seguir poco a poco con esto y voy a dar algunas cosas para aprofundirnos en lo que está detrás de todas las palabras de la instrucción. Entonces en el primer parágrafo vemos las normas actuales testifican su tradición continua e interruptada, um, aunque se hagan algunas innovaciones. Es decir, bueno, el Papa Benedicto estaba hablando mucho del hermenéutico de continuidad. Y esto se refiere a la interpretación, cómo estamos interpretando las cosas, cómo estamos creciendo. Y estaba usando muchas veces el ejemplo de una bellota y un roble, que la bellota diventa en un roble. No, no es que una bellota puede crecer en un árbol de diferentes tipos de fruta o de flores o algo así. La bellota siempre crezca en un roble. Por eso él está hablando del desarrollo de todo esto en un modo de continuidad. Tenemos que ver que hay una continuidad, aunque el roble no parece como una bellota, es la misma cosa. Entonces, tenemos que ver que las normas actuales, ellos tienen esta tradición continua e interruptada, aunque hay algunas innovaciones, cosas nuevas, pero están en forma o que continúa desde la semilla hasta que el árbol. Ok, en parágrafo número 2, en estas, que significa oraciones, el sacerdote se dirige a Dios en nombre también de todo el pueblo, le da gracias y le ofrece el sacrificio vivo y santo y ora por todo el cuerpo y la sangre de Cristo sean sacrificio agradable a Dios, a Padre y salvación para todo el mundo. Muy bonito, todo esto bellísimo. Pero también habla en parágrafo número 2 de lex orandi, lex credendi. Bueno, sí, es latín. Lex orandi significa la ley orando, ley de orar. Y lex credendi es el ley de creer o creyendo, que significa que
cuando estamos orando o lo que nos dirige en orar, también nos dirige en creer. Por ejemplo, cuando estamos recitando el credo, dice, nos dirige la iglesia de orar el credo, especialmente con devoción y atención. ¿Y por qué? Porque también creemos lo que está contenido en el credo. Entonces, no es simplemente que la lex orandi, las leyes que gobiernan todo en la práctica, o cómo estamos actualmente celebrando, entrando en el misterio de la Eucaristía. No es simplemente leyes en un modo normal. Significa que estas leyes nos sirven a la creencia, que estamos entrando por eso. Ok, número 3. El admirable misterio de la presencia real del Señor es manifestado también por la disposición de ánimo y de la manifestación de suma reverencia y adoración que tiene lugar en la liturgia eucarística. ¿Qué significa? No son simplemente palabras que son importantes, que necesitamos tener esta disposición del ánimo. El alma necesita tener esta disposición listo y manifiesta en la reverencia. Entonces, estas acciones y palabras, no son leyes, todo. También nos sirve a tener una reverencia, una adoración muy bien, de conformarnos a la realidad del Señor, de presencia del Señor y también del cielo. Ok, número 4. La naturaleza del sacerdocio ministerial propia del obispo y del presbiterio, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo. ¿Okay? El sacerdocio ministerial, que es de los obispos y el presbítero, um, actúan en persona Christi. Ellos en persona Christi ofrecen el sacrificio. Ok, número 5. El sacerdocio real de los fieles, cuyo sacrificio espiritual es consumado por el ministerio del obispo y de los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. El pueblo crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Ok, voy a decir que todas esas palabras que están subrayados o en esto extra negro, yo he puesto aquí porque, bueno, son de mi parte, para dar el énfasis a esas palabras. Estas 3 palabras vamos a leer vez tras vez tras vez por este documento. Está hablando de los fieles, del pueblo de Dios, que deben tener esta participación que es consciente, activa y fructuosa. Um, y es parte del sacerdocio real de los fieles. Si ustedes no están conscientes, activas y fructuosas en su ministerio, entonces ustedes no están aplicando, viviendo su sacerdocio real que viene del bautismo. Ok, entonces saltamos número 6, que se puede leer y hay muchas cosas dentro de esto, pero nada en que necesito dar mis extras. Ok. Número 7. Atacada sin verdadera razón. El parágrafo número 7 habla del Concilio de Trento y también de esas personas que estaban atacando el Papa. Entonces, esto fue durante la Reformación protestante y ellos estaban atacándole sin verdadera razón, especialmente en la misa y en todo esto. Ok. Parágrafos números 8 y 9 y un poco 10 están dando énfasis al, a las tradiciones ancianas. Ok, número 11. El Concilio de Trento declaró
que debería ser condenado quien juzgara que debe reprobarse el rito de la iglesia romana por el que se pronuncia en voz bajo la parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa debe ser celebrada solo en lengua vulgar. Expliquen, bueno, voy a continuar con esta parte después. Necesito hablar primeramente con esta parte. En el Concilio de Trento, que fueron en el siglo XVI, ellos tenían ellos estaban hablando contra esta reformación protestante que estaba atacando la iglesia, estaba llenando las mentes de las personas con muchos errores. Entonces, para declarar las cosas y qué creemos, entonces la iglesia por el Concilio de Trento declaró muchas cosas. Y una de esas cosas fue una condenación que decía que excomunicación para cualquier persona juzgar que debe solamente pronunciar, que no debe pronunciar en voz bajo la parte de canon, porque también ellos estaban los protestantes diciendo cosas así. Entonces dice la iglesia, ¿quién son ustedes para decir esto? No es algo que no podemos hacer. Al revés, para decirnos esto a nosotros, significa que ustedes no son parte de la iglesia. Ustedes son contra la iglesia. Entonces ustedes están afuera de la iglesia. Por eso la excomunicación. También esta parte de la misa debe ser celebrada solo en lengua vulgar. Esto fue una cosa de Lutero, que estaba hablando bien fuerte, que decía que no se puede celebrar la misa o la celebración en otro idioma que el vulgar. Que significa vulgar? La lengua común o de la calle. Mejor de la calle, ¿no? Que es el significado del vulgar. Pero de los pobres o de los no educados. Entonces, esto fue una cosa. Bueno, la iglesia no tenía problemas. El Concilio de Trento dio permiso para que toda la iglesia pudiera ofrecer la misa en otros idiomas, lenguajes vulgares. Pero decía que no puede decir que solamente en la lengua vulgar. Y por eso vemos que hoy en día hay las misas en latín. ¿Por qué? Porque dice la iglesia, somos nosotros quienes podemos definir esas cosas. No se puede decir que no podemos ofrecerlo. Sí, se puede ofrecerlo, pero no se puede decir solo en lengua vulgar. Ok, también el Concilio de Trento también explicó algunos misterios ellos querían una explicación de algún misterio de este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y los días festivos. Esto fue donde nacía la homilía. Entonces, con este deseo del Concilio de Trento de dar algunas explicaciones al misterio del Santísimo. Ok, siguiendo, vamos a continuar con 13. No se contenten los fieles presentes con comulgar espiritualmente, sino sacramentalmente. Ok, de nuevo estamos hablando del Concilio de Trento. Ellos tenían este deseo tan fuerte que también fue reiniciado con el Concilio Vaticano II. Cuando estamos hablando de comulgar espiritualmente, significa que solamente ellos remanen en sus sillas y no andan para comulgar, no por tener algún pecado mortal, pero simplemente para entrar en esta devoción que es de aprofundirse en la comunión actual o sacramental. Pero ellos estaban practicando esto más y no había la gente llegando para comulgar sacramentalmente. Y el Concilio de Trento dijo, no se puede sustituir a la Eucaristía, el sacramento, para una devoción.
no es justo a Dios. Entonces decía que hay un lugar, uno se puede tener comunión espiritual, pero no debe olvidar también del sacramento. Ok, y aunque hoy solamente estamos bajo el requisito de recibir solamente la Sagrada Eucaristía solamente una vez cada año. Es uno de los 5 preceptos de la Iglesia que demarca qué es un católico mínimo, ¿no? que es un católico, él o ella que cumpla los 5 preceptos de la Iglesia. Uno es comulgar por lo menos una vez cada año. Entonces, por lo menos hay un requisito que tenemos que comulgar una vez cada año. Ok, número 14. Puesto que hoy nadie pone en duda los principios doctrinales, el valor pleno de la comunión en la que se recibe la Eucaristía bajo la única especie de pan, permitió algunas veces la comunión bajo las 2 especies. Las 2 especies son pan y vino, o bueno, digamos, el cuerpo y sangre de Cristo. Pero esto venía del Vaticano II, cuando estaban hablando de nadie pone en duda los principios doctrinales del valor de comunión. Ok, sí. ¿Cuándo fue el Concilio Vaticano II? Creo que sí. Nadie ponía en duda. Pero hoy en día he escuchado mucho que las personas están bien enojados conmigo por solamente permitir algunas veces la comunión bajo las 2 especies, aunque es exactamente que no se instruye el Concilio Vaticano II. Um, pero yo tengo problemas porque hoy en día algunas personas estoy diciéndome, poniendo en duda los principios doctrinales, diciendo que, oh no, padre, tú tienes que ofrecer los 2. No tengo que hacerlo. Y de veras, solamente estoy permitido algunas veces. Y por eso aquí hemos tenido la práctica por, bueno, creo que casi 2 años ahora, de ofrecer simplemente algunas veces en ciertos momentos que son grandes para la iglesia, de ofrecer los 2. Durante COVID, pues tenemos algunas otras restricciones. Ok. Um, entonces, número 15, al concluir el preámbulo, las normas litúrgicas del Concilio de Trento han sido razonablemente completadas y perfeccionadas en varias partes de las normas del Vaticano II. ¿Qué dice? Que esto no es algo diferente. Del principio de esto, en el primer parágrafo, estaba hablando de continuación, cumplimiento de Trento. Y el Trento fue cumplimiento de los otros concilios. Sigue en un modo de crecimiento natural, no algo artificial. Entonces podemos ver que el Concilio Vaticano II es cumplimiento también del Concilio de Trento. Ok, seguimos con primer capítulo. Número 16, la celebración de la misa es el centro de toda la vida cristiana. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas con ella. De ella fluyen y a ella se ordenan. Ok, simplemente, muy bonito. Empezamos así, que la celebración de la misa es centro de la vida cristiana. Ok, habla el parágrafo número 17 de la mayor importancia. Esto es hablando de mayor importancia de dedicarnos al cómo hacemos la misa. Y habla de eso porque tiene mucho que ver con otras cosas. Vamos a ver en 18 algo más. Pero aquí es de mayor importancia para que obtengamos abundantemente los frutos, por lo tanto, de la misa, y que tenemos la grave responsabilidad de hacer las cosas bien.
Entonces vamos a seguir directamente a 18 porque me gusta mucho. La iglesia desea ardientemente la que exige la misma naturaleza de la celebración. Exige, pues, esto tan fuerte. Y también concluye con es un derecho y deber a todos a todos los fieles. Derecho y deber de nuestro bautismo. Como hemos hablado del sacerdocio real, también esto es parte del deber. Pero es un derecho porque esto es dado de Dios. Entonces necesitamos hacerlo bien. Es derecho nuestro, pero también es deber de nosotros. Ok, 19. Se le recomienda que en cuanto pueda celebre cotidianamente el sacrificio eucarístico, que está hablando de los sacerdotes. No está un requisito para nosotros, pero dice de la iglesia que recomienda eso, pero fuertemente. 20. Mejor la participación activa y plena. De nuevo vamos a escuchar esa palabra, vez tras vez. La participación activa, plena, consciente, fructuosa. Esto es el deseo de la iglesia. 22. Que sea cada vez mayor la dignidad de dichas celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueve la belleza del lugar sagrado, de la música y de la arte. Entonces necesitamos enfocarnos bien en esas cosas para promover la belleza del lugar, música, del arte. Por eso estoy poniendo en lugar algunos planes para el futuro de enfocarnos en la belleza del lugar sagrado, de la música, del arte. Ok, 23. Algunas acomodaciones y adaptaciones. Debe leer esto como opciones restringidas. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa mi mala pronunciación? Ok. Significa, pues, estos son algunas opciones, pero no son opciones amplias, ¿no? Es que están bien delineadas. Tenemos que hacer esto y no esto. Es una opción aquí, pero como hoy hemos celebrado con diferentes opciones, como en la acta penitencial. El sacerdote puede escoger de esta opción, de esta opción, pero no podemos inventar otras cosas. ¿Por qué? Número 24. Recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Esto es uno de las leyes más graves en la ley litúrgica. Y es bien, bien malo si él hace algo contrario a eso. Y yo sé que algunos sacerdotes en el pasado han decidido de cambiar cosas y por el daño del pueblo. Recordamos que es un derecho de los fieles que ellos tienen una misa bien hecha. Y también es un deber de cada uno, especialmente el sacerdote. Ok, seguimos, no, seguimos o regresamos. Ok, 27, parágrafo 27. Es perpetua el sacrificio de la cruz. Ok, necesito firmarme un poquito aquí. En el Concilio de Trento, ellos estaban declarando muchas cosas, como he dicho, pero también que fue se perpetúa el sacrificio de la cruz. No significa que estamos repitiéndolo, ¿no? No estamos rehaciendo el sacrificio de la cruz, pero ya estamos en el sacrificio de la cruz, como en la sombra de la cruz. Estamos allí como extienda por todos los siglos. Estamos ya dentro de este sacrificio, porque por el sacrificio
tenemos vida eterna. Por el sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Por el sacrificio tenemos la promesa del cielo. Entonces, por eso estamos dentro del sacrificio, del mismo sacrificio. Y ellos estaban también diciendo anathemasid, que significa que están excomunicados las personas que niegan esta realidad. Ok, 24. Dos partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, pero un solo acto de culto. Que venimos aquí con las dos partes, pero no son dos en el modo de pensar que están separados. No es como un pájaro con sus alas. Son dos las alas, pero no están separados. Es solamente un pájaro. Entonces no se puede simplemente dividir y separarlos bien. Están integrados y debemos verlo así. 29. Cuando se lean las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Deben ser escuchados por todos con veneración. Simplemente, nada más. Debemos escucharlo por todos con veneración. 30. Oraciones, es decir, la colecta, la primera oración que dice el sacerdote al inicio de la misa, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote que preside a la asamblea en representación de Cristo dirige estas oraciones a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todas las circunstancias. Ok, quiero decir que aquí esta parte donde dice representación de Cristo. Ok, es un poco incorrecto. Dice, no es incorrecto, pero no es bien preciso. Que en el latín dice in persona Christi, que dice que significa en la persona de Cristo. No simplemente un representante de Cristo, porque cada uno de nosotros podemos ser representantes de Cristo en un modo de decir, pero Él, el sacerdote, en este momento actúa en persona Christi, en la misma persona de Cristo. Entonces esto fue por la gracia de su ordenación, que está ordenado al ser de Cristo, de estar en persona de Cristo, en estos momentos, no en toda su vida, pero se puede entrar en esto por la liturgia y estar en la persona Cristo. Ok, número 31, al sacerdote que preside, le compete también moderar la palabra de Dios y dar la bendición final. A él, además, le está permitido introducir a los fieles con brevísimas palabras a la misa del día, después del saludo inicial y antes del rito penitencial, a la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, a la plegaria eucarística, antes del prefacio, pero nunca dentro de la misma plegaria. No, esto no se puede interrumpir por nada. Igualmente dar por concluida toda la acción sagrada antes de la despedida. Ok, entonces nos da la opción, como hemos hablado antes, la opción, pero bien dedicada o bien delimitada aquí. Tenemos estas con brevísimas palabras. No está dando algo de 2-3 minutos. No, nada. Está dando una introducción, brevísimas palabras. Pero se puede en estos momentos. Se puede. No tiene que ser. No es obligatorio. Es opcional. Por eso no lo hago yo. Con algunas raras excepciones.
pero nunca dentro de la misma plegaria. He visto algunos sacerdotes que estaban violando esto, haciendo una misa de educación en que ellos están hablando y parando en diferentes momentos, también durante de la plegaria. No se puede, es absolutamente prohibida. Ok, basta con esto. um, Nada más. Ok, 31 a 32. Mientras el sacerdote las dice, no se detengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales. Cuando está hablando, cuando está orando el sacerdote, debe estar bien callados todos las oraciones, porque en el pasado había otras personas que estaban recitando el rosario, diciendo otras devociones, mientras el sacerdote estaba ahí al altar ofreciendo la oración más perfecta de la misa, especialmente la plegaria, pero también todas las oraciones que ofrecen el sacerdote son mejores que los de nosotros. Ok, 32 a 33. Y en efecto, como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de la iglesia y de la comunidad congregada, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. Evangelio, los ejemplos antes del Evangelio, las preparaciones de los dones y antes de comulgar él mismo. Ok, solamente que dice que es el sacerdote que está pronunciando las oraciones en nombre de la iglesia. Necesitamos ver que el sacerdote es al capo, a la cabeza del grupo de esta comunidad congregada, pero es parte también, no es separado. Esto es un elemento que veo en el cambio de la dirección del sacerdote. Antes de 1965 no había casi en ningún lugar, algunos lugares, pero casi en ningún lugar, que el sacerdote estaba cara a cara con, la congregación, solamente cuando estaba hablando directamente a ellos. Pero él estaba al frente de ellos, pero de frente de Dios. Entonces, él fue el capo, la cabeza, pero también con todos. Entonces, él fue parte de ellos, pero de frente, en el frente de ellos, pero hablando, dirigiendo todas sus oraciones a Dios. Y entonces, tal vez hay algo ahí de recuperar en esta parte de ver el sacerdote como parte de la comunidad y no separado, no contra la iglesia o contra el pueblo, pero con el pueblo. Ok. Ay, no tan rápido. Ok, número 46. Si estamos a 46, no podemos. Ok, 34. Diálogos. El Señor esté con ustedes, es un ejemplo, ¿no? Diálogo. Y aclamación, amén. Aclamaciones y respuestas, debe leer aquí de diálogos, uh, son participación activa. Por favor, hazlo. Entonces, muchas veces estoy bien confundido ahí en la iglesia cuando estoy invitando a las personas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pues esto es nada. No es participación activa. Debe ser. Y con tu espíritu. O cuando estoy orando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso no es participación activa. ¿Ok? Entonces, ánimo que lo hacemos con el gusto, con la participación activa. Y muchas veces es la cosa que las personas no están bien confiantes en esto, que ellos no saben sus respuestas bien. Por eso tenemos los libros que quiero usar
que tienen todo esto son las partes para que tienen la confianza de todas las personas. Ok. Número 36. Acto de penitencia, profesión de la fe, oración de los fieles y el Padre Nuestro. Todos estos deben tener las afirmaciones fuertes de las personas. Um, las aclamaciones también, respuestas, diálogos. Ok, número 38. Tono de voz. Ok, cuando están leyendo las personas las lecturas, y aquí se hace muy bien, y no sé si en otras partes no, pero habla bien de esto la iglesia, del tono del voz. Entonces una persona no debe andar y decir, Dios es amor. No debe hacer voces, no debe hacer una producción. No es así. Debe tener un tono de voz que es respetuoso, que es dignado de lo que está compartiendo. Los verbos decir o pronunciar deben entenderse entonces que sean del canto. También pueden cantar. No simplemente significa decir o pronunciar, porque hay opciones y hay una preferencia, como vemos en 39, de cantar es bueno. Entonces, lo más que podemos cantar, mejor. Um, número 40. Cantar todos los días es súper bueno. Pero por lo menos a los domingos y días festivos. Y deben, si se puede, todas las partes. Esto fue este experimento que estamos haciendo durante el Adviento aquí, cuando estamos haciéndolo. Y a mi sorpresa, estamos cumpliendo muy bien. Ok, 41. Preferencias. La iglesia tiene preferencias. Es preferencias. Siempre cuando ponen 1, 2, 3, 4 o cuando están dando una lista, quieren el primero más que todos y bajan en en la lista de importancia o de preferencia, digo. Ok, se puede encontrar más información en el documento Musicam Sacram, especialmente parágrafos 28 a 31 a estas preferencias. Pero están hablando de preferencia al canto gregoriano, polifonía o otras músicas sacras. Um, Finalmente hablan de himnos, pero en primer lugar todo esto. También ellos dicen, por lo menos, el pueblo debe saber, debe tener la habilidad de orar y cantar el credo y Padre Nuestro en latín. No soy yo digo diciendo eso. Esto es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra vida como católicos romanos, es nuestra parte de nuestra identidad. Entonces, dice la iglesia, por lo menos estas partes. Ok, 42. Gestos y posturas. Ah, la instrucción y tradición versus inclinación privada o elección arbitraria. ¿Qué significa? Que vamos a hablar más de esto adelante en el estudio, pero nos da la instrucción y también hay la tradición que nos informa qué debemos hacer con nuestros gestos y posturas. Pero hay otras personas que están inclinadas en su modo privada de, ok, pero a mí me gusta mejor esto. Ok, bueno, esto no es el punto. Hay una unidad cuando estamos todos unidos en nuestras acciones, gestos y posturas. Entonces, no debemos ponernos tanto en la inclinación privada o elección arbitraria, especialmente cuando no hay una opción. Y las personas piensan que es mi experiencia. No, es nuestra experiencia. Estamos unidos en Cristo, estamos uno solo cuerpo. Entonces debemos reflejar esto. ¿Y cómo? Por la instrucción de la Iglesia Católica y la tradición que tenemos. Ok, 43. Los fieles están de pie
durante el canto de la entrada hasta el final de la colecta, la oración, la primera oración del sacerdote y del pueblo, la aleluya hasta después del evangelio, la profesión de la fe y oraciones de los fieles, invitación hasta la invitación después, después de la preparación del altar. No, la invitación a la oración después de la comunión hasta el final de la misa, excepto donde se indique. Sentados durante las lecturas y el salmo responsorial, homilía y preparación de los dones, y después de la comunión en sagrado silencio, sino de rodillas. Entonces, está hablando, se puede sentarse después de la comunión, pero mejor las rodillas. Sentado no es un modo de relajarme, ¿no? En el mundo anciano, de sentarse fue de poner atención. De pie fue de poner respeto. De rodillas de poner adoración, o en latín latria, a Dios. Entonces, rodillas después del Sanctus hasta el Amén, después del Agnus Dei. Y entonces, si no se puede ponerse de rodillas, siempre se puede sentarse. No es nada malo, como he dicho, es un modo de estar atento, de dar atención. Y es muy bueno esto. Ok, si no se puede. Si puede, debe ponerse de rodillas. Ok, 44. Conviene de tales acciones y procesiones se cumplan decorosamente. Entonces, estoy hablando de compartir el Señor de la Paz, no dar la mano. Bueno, digo, en la línea de recibir, de comulgar. Que no se debe simplemente andar haciendo, oh, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? O sí, oh, ya. No, se debe ponerse decorosamente, de hacerlo bien. Ok, 45, silencio sagrado. Es importante. El que está en carga, el cardenal en carga de castría de la congregación del culto divino. Él tenía un libro del silencio sagrado. Es bien importante. Durante el acto penitencial, cuando invita el sacerdote a considerar los pecados, debemos reflexionarnos y considerar nuestros pecados. Invitación a rezar, oremos, no simplemente de ponerse de pie, es también de poner sus corazones en el lugar de Dios, de reflectar bien que Él está presente y estamos a punto de hablar con Él. Después de las lecturas y homilía, para que pueda entrar a profundir en el corazón todo esto, es como el agua llegando a la semilla. Tiene que tomar un poco de tiempo, no se puede simplemente quitar el agua rápidamente. Necesitamos un tiempo para que llegue el agua a la semilla, para que crezca en nuestros corazones. Después de la comunión, para dar una acción de gracias al Señor. También es bueno antes en la iglesia, la sacristía y áreas en las otras áreas. Ok, también vamos a seguir un poco más rápido para cumplir con esto. Bueno, también hay menos de explicar. Ok, número 46. La introducción es la entrada, el saludo, acto penitencial, Kyrie, gloria y colecta. 47. La entrada. Introduce, cuando está hablando del himno, del canto, de la entrada, es de introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad. Por eso es bien importante que tenemos una canción, un himno, un canto que es bien apropiado para introducir nuestro espíritu al misterio. 48. Tenemos el coro. Está hablando de diferentes opciones. Coro, y gente respondiendo al coro, o simplemente la gente, o simplemente el coro.
Hay 4 opciones de cantar: la antifonía, el gradual simple, canto del salmo o el himno. Pero el himno requiere que está aprobado por el obispo o por la congregación de los obispos antes de usarlo. No se puede simplemente usar uno que ha oído en otros lugares porque tal vez contiene herejía. No podemos ofrecer esto a Dios, que es menos de su dignidad. Ok, en el santuario, reverencia el sacerdote y el diácono, el altar con una profunda inclinación, besa el altar, inciensa la cruz y el altar. Ok, vamos a ver esto más adelante. Más adelante, en algunas semanas, vamos a tener una cruz en el altar y vamos a ver que estamos poniéndonos más en línea con el misal romano y con su instrucción, con la mente de la iglesia. Por eso estamos ya haciendo el incienso a muchas de las misas, no todas, para cosas de salud. Pero así vemos la reverencia que entramos, especialmente al altar, porque es el lugar del sacrificio, del añelo, del cordero. 49 en el santuario, 50, hace la señal de la cruz al final del canto y el saludo. Muy breve se puede, otra vez, muy breve se permite una introducción. 51. Se concluye con la absolución del sacerdote que, no obstante, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Ok, voy a decir algo de esto. Es un formulario de la confesión general que no permite, no es que no puedo, tengo la capacidad de ofrecer una confesión general o absolución general, pero no estoy permitido de hacerlo. Entonces, yo no puedo ofrecer esto, pero lo estamos haciendo en esta forma para, para dar la disposición a nuestros corazones de recibir las gracias de Dios. Porque si tenemos solamente pecados veniales, pueden ser reconciliados por la digna recepción de la comunión. Pero con pecados mortales, no. No podemos. Tenemos que ir al sacramento de la confesión. Pero otra cosa con esto, una vez que podemos hacer la confesión general, el sacerdote, no es permitido en los casos que hay mucha gente, no. Es permitido cuando no se pueden ir las personas para recibir un sacramento, el sacramento de la confesión. Especialmente en el ejemplo que el avión descienda rápidamente. Vamos a morir en 2 minutos. Entonces viene la persona, la asistente del avión. Ok, padre, ¿puedes darnos toda la absolución? Sí, yo puedo en este momento. Pero es de preparar nuestros corazones para la absolución de los pecados veniales solamente en el sacramento de la Eucaristía. Digo esto también. Si no tenemos pecados mortales, podemos comulgar, sí. Pero también de vez en cuando debemos ir y confesar, aunque los pecados veniales, en la confesión. ¿Por qué? Porque nos da mucha gracia para superar esta condición de nuestros pecados. Ok. También el rociado del agua puede reemplazarlo especialmente en momentos especiales y también en la Pascua. Entonces vemos que no es necesario, podemos tener este rociado de agua. Ok, la Kyrie siempre forma parte del acta penitencial.
debería ser cantado y también con los tropos. Ah, la gloria súplica al Padre y al Cordero por el Espíritu Santo debe ser cantado, Am, pero no lo encontramos durante Adviento ni Cuaresma, porque no podemos dar la gloria aunque estamos esperando o mientras estamos preparando para la muerte de Cristo. 54, la colecta. Silencio para estar en el presencia de Dios. La mayoría de las veces directo al Padre, la oración está dirigido al Padre y da el tenor. Debemos escuchar, poner mucha atención a las palabras porque nos da realmente algo de buscar qué es la línea que corre por toda la misa de este día. Empieza con la colecta. Ok. 55. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Por el silencio y por los cantos hace suya esta palabra divina. Entonces es bien activo esto. De la participación activa significa también de abrir el corazón, de orar y de escuchar. Estos todos son activos. Se adhiere a ella por la profesión de la fe, expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la iglesia, por la salvación del mundo. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Muy bien. La disposición aclara la unidad de los dos testamentos y la historia de la salvación, y por eso no es lícito para cambiar, sustituir otros textos que no son bíblicos, porque no tienen nada, bueno, no digo que no tienen nada que ver con la historia de la salvación, pero necesitamos ver esta unidad y esta continuación. Siempre del ambón. 59, ministerial versus presidencial. Que hay diferentes modos de servir y las lecturas son ministerial, están para servir, no presidenciales, y no debemos pensar como presidencial como President Trump o President Obama o esto. Debemos pensar en esto como el que preside o el que dirige la celebración, el que celebra. Y los ministerios están ministerios al misterio. Entonces ellos están sirviendo el misterio de la Eucaristía y el pueblo de Dios. Las aclamaciones son un signo de agradecimiento. Entonces si no estamos haciendo las aclamaciones, pues, tal vez no estamos agradecidos. Ok. 60. Evangelio, punto culminante, porque vimos que hay una oración que el sacerdote ora para sí mismo o sobre el diácono si él viene. Estamos de pie y las marcas de Evangelio. Muchas veces tal vez las personas no pueden ver que el sacerdote o el diácono hace el signo de la cruz arriba de la página antes de ponerlo aquí en la mente, en los labios y en el corazón. También al final besa el sacerdote o el diácono el Evangelio. También tiene una oración bien pequeñita que dice: los obispos a veces cuando estamos en celebraciones con los obispos, ellos usan el libro de Evangelios para bendecir la gente. Ok. El Salmo canta la respuesta, o en los Estados Unidos obtiene una excepción, otras excepciones. Pero no canciones y no himnos. Tienen que ser salmos o las opciones que contiene ahí. 62. Esta aclamación constituye por sí mismo un rito o bien un acto, por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará
en el Evangelio y en la cual profesa su fe con el canto. Entonces vemos que bien importante este aleluya, pero no lo encontramos durante la Cuaresma. 65. La homilía es muy recomendada. Es obligatorio durante los días del domingo y de solemnidades y fiestas bien grandotes, días de preceptos, pero bien recomendada en todas las misas. Ok, 66. El celebrante, bueno, digamos, esta es la procesión de quien tiene derecho o, bueno, tiene la preferencia de la iglesia de dar la homilía. Primero, celebrante o un sacerdote concelebrante, ocasionalmente el diácono, pero nunca el laico. 67. Credo. Confiese y manifieste los grandes misterios de la fe. Debemos recordar que esto viene, muchas veces usamos el credo de Nicea, que viene del concilio de Nicea en 324. Y también todavía los protestantes usan esto muchas veces. Ellos tienen una diferente idea de que es católico al final de la profesión de la fe, pero todavía se usan. Ok, las peticiones, las peticiones de los fieles, ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrecen súplicas a Dios por la salvación de Dios. También hay una procesión de cómo andan, primero para la iglesia, después autoridades públicas, agobiados y la comunidad local. Desde el ambón o desde otro lugar conveniente. Ok, número 72. Representando, haciendo presente otra vez a la última cena. No es representando que es un símbolo solamente. No, digamos que representando, haciendo presente otra vez la última cena, de reentrar en en la última cena del Señor. Da gracias, recibe su cuerpo y su sangre. Ok, 73, el corporal, el purificador, el misal y el cáliz están todos en el altar y no vemos mucho más que está puesto ahí. El dinero debe ser fuera de la mesa eucarística. Vamos a cambiar esto en el futuro. Necesito informar a las personas y de todo esto, que no es que el dinero no significa nada, que estamos poniendo al lado, pero no tiene parte en el sacrificio. Ok, 74, andamos un poco más rápido. Cantando se prolonga por lo menos hasta cuando los dones hayan sido depositados sobre el altar, digamos, del pan y vino. El sacerdote puede encensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el altar mismo, que estamos hablando de la cruz, para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben como incienso hasta la presencia de Dios. Muy, muy, muy bonito esto. Después el sacerdote y por el sagrado ministerio y el pueblo, por razón de su dignidad bautismal, pueden ser incensados por el diácono o por otro ministro. Estamos poniendo esto en práctica también, tratando de hacerlo cuando podemos. 77. Invitación a la oración con el sacerdote, pero primero para el sacerdote. Cuando ustedes responden que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, ustedes están orando para el sacerdote, para que de sus manos el Señor recibe bien esto, pero ustedes están orando también para el sacerdote. Es un momento muy bonito en que el pueblo está afirmando el sacerdote y su sacerdocio en persona Christi. 78.
Entonces usted necesita participar en esto muy fuertemente. Es un momento bien bonito de la misa. Ok, 78. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. Pero escuchen activamente, consciente, fructuoso, con reverencia y con silencio. Después vemos que la plegaria eucarística tiene diferentes momentos. La aclamación, que es el Sanctus, el Santo, Santo. La epiclesis, en que el sacerdote está llamando a la presencia del Espíritu Santo, descienda sobre los dones. A la institución o consagración, la amnesis, este es el misterio de la fe. Y responde la gente, el pueblo, ofrecimiento, intercesión, especialmente para los muertos, y la doxología, por Cristo, con Cristo, en Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Y habla, parágrafo número 80, por los fieles debidamente dispuestos de comulgar. ¿Cómo? Que no viven en pecado mortal constante, que no tienen pecado mortal en su corazón en el momento, que también ellos están bien participados en la misa, que no simplemente a veces las personas me preguntan, Padre, ¿cuándo es el último momento en que podemos entrar en la misa? ¿Es durante las lecturas, el Evangelio, o podemos llegar más tarde? Y les digo, pues son dos las partes y pues de veras deben venir por todo, para toda la misa. Pero yo entiendo que a veces están enretados, ¿no? No se puede. Entonces, bueno, no debemos preguntar si a qué momento, pero si estamos bien dispuestos por nuestra oración, nuestra aplicación del sacerdocio real que hemos recibido del bautismo, estamos con nuestra participación activamente en la misa. Ok, embolía, que es una intensificación de la oración. Esto es durante el Padre Nuestro, es esa parte en que vemos que el sacerdote con la gente están aquí con el Padre Nuestro. Entonces, por aquí, y dice el sacerdote, este parte solo y la gente responde. Y esto es la doxología. 82. Conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. ¿Qué significa? No debemos cruzar todas las sillas, cruzar personas para saludar a todos en la iglesia. No es esto, no es parte de esto. No es que significa aquí de cambiar o de dar la paz, el Señor de la paz. Es solamente los más cercanos a Él. De no causar problemas, de no disturbar la dignidad del lugar de la acción que estamos haciendo. Me gustó mucho lo que hacen los caldeanos. Son los católicos de Irak. Y ellos tienen un modo de compartir el Señor de la Paz que es muy viejo, muy bonito, en que el sacerdote toma sus manos arriba de los dones de Jesucristo, que es Jesucristo en el altar en este momento, y hace sus manos así y presenta sus manos al diácono, y él recibe de sus manos, de las manos del sacerdote, la paz de Cristo, y él comparte el diácono solamente con los monaguillos, y los monaguillos andan a principios de cada lugar de los bancos, de las bancas en la iglesia al inicio de esto, y ellos comparten cómo la luz de la vigilia de la Pascua es muy bonito, solamente se hace una persona a otra persona.
Esto es de compartir la paz. Ok. 31. El sacerdote parte el pan y introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. Ok, 84. La preparación orante, acto de la humildad de evangelio. No soy digno que entras bajo de mi techo, bajo mi... bueno, no me recuerdo exactamente cómo anda en español, pero esto son las palabras, viene de Mateo 8:8, que habla del cinturón centurión, que estaba hablando de su servidor, su esclavo, que estaba enfermo, y dice el Señor que no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar mi esclavo, mi servidor. Entonces así tomamos sus palabras. Ok, recibimos hostias consagradas en la misma misa. Ok, dice que el sacerdote tiene que recibir la hostia consagrada en la misma misa, pero deben también los laicos recibir de la misma misa. Por eso no queremos muchas hostias en el tabernáculo. También queremos poner casi exactamente el número que tenemos en la iglesia. Ok, 86. El himno de la comunión comienza con la recepción del sacerdote. Si no se hace una de las cuatro opciones, entonces la intervenida de la comunión, y que dice el sacerdote antes de distribuir. Prefiere la iglesia que no es así, pero si no hay ninguna otra opción, por lo menos dice el sacerdote antes de distribuir la comunión, dice la antifonía de la comunión que vimos durante la misa diaria. Ok, el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo, dando gracias a Dios por este gran don de la Eucaristía. Y finalmente vemos 90 breves avisos si fuera necesario. Si fuera necesario. Esto, no he imaginado cualquier momento en que realmente aplique esta situación, excepto en una condición como, ok, todos, hay un tornado afuera y necesitamos bajarnos cuidadosamente al sótano en bien orden y en caridad. Esto es la única cosa en que que puedo imaginar esas cosas. ¿Ok? Entonces, no debemos tener las otras cosas, estos breves avisos, no deben ser cada semana, no deben ser cosas como, después de la misa hoy tenemos esta cosa y este grupo está ofreciendo esto y no, estos no son breves avisos, son noticias pero no avisos, pero solamente si fuere necesario. Ok, entonces hemos llegado al final aquí de que estamos presentando para hoy. Si ustedes necesitan, si ustedes quieren de seguir, por favor de ver en nuestro sitio web panhandlecatholic.org, bajo el tab arriba donde dice upcoming, tenemos el book study y ahí en español tiene todas las direcciones y los links, y también a los capítulos, pero vamos a seguir con 91 y creo que hasta 199 creo. Entonces vamos a tenerlo otra vez el domingo que viene. Ok, muchas gracias y Dios con ustedes.